Ya, pues entonces, en contexto, estamos viendo, o sea, las fases, cómo crece la mente, las cuales corresponde a cierto tipo de cambios psicológicos que la mente crea para entender los cambios físicos. Ya, muy bien. Nos quedamos en la fase anal. Entonces, acaba el punto más importante de la vida del ser humano, según este modelo, que consiste entre los 3 y 4 años de edad, llamado fase fálica. Acá hay un nuevo término. Falo es como en la academia se le llama al miembro genital masculino. Entonces, acá nos dice que el falo es algo tan importante para nuestra especie a tal punto que llega a ser el nombre de una de las etapas de la mente, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, que si analizamos en la fase oral y en la anal, no hay mayores diferencias según los sexos. Inclusive a nivel anatómico ven que no hay muchas diferencias entre los niños y las niñas. Ya, pero acá nos dice, mire, desde los 3 años en adelante ya ahí se marca una distancia según los sexos. Entonces nos dice, miren que en esta fase fálica es en donde se producen los principales traumas o los principales conflictos, o es la etapa más importante de la vida de los seres humanos. Por eso es que aquellos psicólogos que trabajan desde este modelo teórico se centran más en analizar qué es lo que sucedió a los 3 o 4 años de edad, aunque los seres humanos no tengan conciencia ni recuerdos de esa etapa. Entonces, aquí vamos a tener que existen 5 contenidos o 5 cosas o 5 procesos que suceden. Entonces, miren, se va a llamar el complejo de Edipo, castración, la envidia del pene, la identificación con el padre y madre y la formación del super yo. Entonces, acá quiero que entendamos que el orden y la intensidad de estos 5 contenidos van a ser distintos según sea un niño o una niña. Entonces, sí es cierto eso que nos dice Freud, que es la etapa más importante. Quiere decir que capaz que esto sea la parte que más les mueva emocionalmente o tengan más defensas al respecto. Entonces, ahí va. El complejo de Edipo. Primero, comencemos con una historia. Este complejo proviene de un libro llamado Edipo Rey, el cual les recomiendo que lean porque es una lectura bastante cortita con las versiones actuales. Entonces es una fábula que les va a servir bastante para entender mejor este complejo, el cual, según este modelo, sí o sí todos los seres humanos lo atraviesan. Profe, ¿puedes repetir el nombre? Edipo Rey. Gracias. Bueno, entonces les estaba enfatizando que la etapa más importante o la bisagra o el hecho que marca la vida de los seres humanos es cómo resuelven el complejo de Edipo. Entonces, este término proviene de un libro que es propio de la literatura clásica universal, que es un libro griego en pocas, que les voy a resumir de forma muy cortita. Bueno, objetivamente, la historia es muy bella, es muy bien narrada, es un clásico de la literatura. Sin embargo, lo que necesitamos saber para psicología es esto, que ven que en pocas es una historia en donde había una familia de reyes y entonces tuvieron a un hijo. Y entonces en esa época la costumbre después del nacimiento era acudir a los líderes religiosos que te den una premonición o una lectura de la conducta futura de qué sucederá. Entonces eso se llama oráculo. O sea, esa institución religiosa que te decía el futuro se llama oráculo. Entonces este rey, ante el nacimiento de su hijo, va al oráculo a preguntarle qué es lo que va a pasar con el príncipe y con su reinado. Y el oráculo le da el mensaje de que su hijo le va a matar
y se va a casar con su madre, o sea que su hijo le va a matar a su papá y va a casarse y va a intimar con la mamá, o sea, con la esposa de este rey. Entonces, al parecer, este rey, asustado ante ese oráculo, lo que decide es que le manda a sus sirvientes a que le limpien, o sea, a que le maten a su hijo. Porque según el oráculo ese sería el comienzo del fin de la caída de esa ciudad griega. Entonces, los sirvientes, bueno, le llevan, pero parece que al último se arrepienten de matarle a un bebé indefenso y entonces se van a una aldea lejana y le regalan a ese bebé a una pareja de mayorcitos, o sea, de adultos mayores, para que le cuiden. Y entonces la idea era que no le digan que fue regalado y que nunca vaya a la aldea, sino que siempre se pase solo en ese pueblito. Entonces lo que sucede es que parece ser que, si mal no recuerdo, ya los padres de Edipo se mueren porque ya eran viejitos. Y entonces Edipo, en una de sus salidas a cazar, se choca con un viejito, tienen un roce y ese viejito pisa una piedra y se cae y se golpea la cabeza y se muere. O sea, fue un accidente. Entonces Edipo seguía en su trayecto hasta que llega a una aldea en donde había un concurso cuyo ganador obtenía el privilegio de casarse con la reina que había quedado viuda hace poco. Y por ende, el esposo de la reina se convertiría en el rey. Entonces, en ese concurso, Edipo gana y por ende obtiene la mano de la reina. O sea, le puede desposar a la reina y por lo tanto se hace rey. Entonces, Edipo se hace rey. Y cuando va él al oráculo a que le diga cómo va a ser su reinado, ahí entonces le sueltan el relajo. Le cuentan ahí entonces que vea, ese viejito al que usted le mató, así sea sin querer, era su padre. Y la esposa de ese señor, o sea, la reina, que ahora es su esposa, también es su mamá. Por lo tanto, usted ya copuló con su mamá. Entonces, al parecer, Edipo, al enterarse de eso, se vuelve loco y entonces decide purgar sus culpas mediante la extracción de sus ojos. O sea, él se saca los globos oculares, o sea, se cega y se autoexilia o se autosentencia a una vida en donde tendría que estar vagabundando o ser, ¿cómo se llama? Sí, el vagabundaje, o sea, ser una persona sin un hogar fijo en los pueblos aledaños, como una forma de castigo por haber hecho eso, por más que haya sido inconsciente. Entonces, esa fábula es reciclada por Freud, ya que miren, él descubrió algo bastante curioso. Nos diría algo así como esto. En general, hay ciertas culturas que afirman que todos los seres humanos son solo mujeres. Porque, o sea, ven que la diferencia entre un hombre y una mujer radica en un par de cromosomas. Es decir, la diferencia XY en el par 23 lo que hace es que el clítoris tenga un tamaño muy grande y que los ovarios también crezcan de tamaño y se alojen en unas vesículas por debajo del tórax. De hecho, bueno, por debajo de la ingle. Entonces, que estos dos son los procesos que forman al falo y a los testículos. Entonces Freud nos dice, a ver, entonces quiere decir, o sea, que el ser humano en general como que es una cosa neutra y solo hay una pequeña diferencia que hace entonces que se genere un cambio a nivel de su cuerpo. Entonces Freud debe pensar, entonces Freud nos diría algo así como, entonces quiere decir que en el fondo los seres humanos tenemos una versión masculina y femenina, independientemente del sexo que tengamos, o sea, como que somos una especie de neutralidad, o tendríamos una naturaleza neutral en un comienzo, o una naturaleza bisexual, porque niñas y niños, o sea, como no hay mucha diferencia, como que sería básicamente lo mismo. Es más complejo, pero para resumirle desde esta perspectiva sería algo así, como que hay tantas semejanzas entre hombres y mujeres, entonces
entonces que podríamos considerar que tienen versiones masculinas y femeninas mutuamente. Entonces, miren, nos dice esto, que por esa naturaleza bisexual que tienen los niños, o sea, los seres humanos, o sea, que tienen así una versión masculina y femenina, entonces, entre los 3 y 4 años es bastante curioso porque se observa que ellos tienden a presentar cierto tipo de apego o de celos hacia uno de los progenitores. Perdón, hacia ambos progenitores, quiero decir. Dicho en otros términos, nos dice que vamos a nuestra familia imaginaria, no me acuerdo los nombres, creo que era Luis, Sandra, y tienen un hijo llamado Juan. Entonces nos dice, miren que Juan en un comienzo va a tener apego hacia los dos progenitores. ¿Ven? Entonces Freud nos diría, recuerden que el apego no es más que una explicación consciente de un instinto que es el sexo. Entonces nos dice, miren que en un comienzo, inconscientemente, Juan tiene deseo sexual hacia su madre y hacia su padre. Solo que pasa el tiempo y ese deseo sexual solo se mantiene hacia uno de los dos. Entonces, usualmente Juan va a tener deseo sexual hacia la mamá. Eso lo podemos evidenciar porque Juan va a comenzar a tener ciertas conductas de celos de la mamá. Bueno, acá no sé cómo le llaman. O sea, que le cela a la mamá. Es decir, o sea, que cuando observa que el papá se le acerca a la mamá, puede que Juan entonces quiera monopolizar el tiempo de la mamá o que se ponga en el medio de ambos cuando estén intercambiando algún tipo de caricia, o pareciera ser que en serio se comporta como que fuera una persona que está tratando de cortejar a la mujer. Y de la misma forma se va a mostrar si es que tenemos una niña. O sea, que llega un punto en donde las niñas parece ser, o sea, que se pega mucho al papá y tienden a comportarse como que fueran sus parejas sentimentales. Es decir, saboteando la presencia de la madre, poniéndose en el medio. Entonces, esto que he explicado, son las características del complejo de Edipo masculino y femenino. Es decir, los niños van a tener un deseo sexual hacia la madre y envidia o bronca o le van a tratar de sabotear o le ven como una especie de enemigo al papá. Y en cambio, las niñas tienen un deseo sexual hacia su papá y asimismo le ven como rival a su mamá. Por eso le van a tratar de sabotear el hecho de que se vincule con el padre. Entonces, hay autores que le llamaban al complejo de Edipo femenino complejo de Electra, por igual otra fábula. Pero al parecer, o sea, el consenso actual es que es mejor llamarle complejo de Edipo femenino, porque al plantear con otro término se vuelve más confuso el asunto. A donde quiero llegar, entonces, es que esta fase fálica va a tener ciertas características distintas según si es un niño o si es una niña. Porque a priori, en esta diapositiva, fíjense que los niños atraviesan 4 etapas y las niñas atraviesan una etapa distinta. O sea, tienen más etapas. Y a más de la cantidad de etapas, van a tener un diferente orden, el cual entonces vamos a desarrollar ahora. Antes, bueno, objetivamente, porque quiero tomar agua, pero más allá de eso, ¿alguien sí ha visto en su entorno así que los niños tienden a como celarle a la mamá, o sea, a sabotear al papá? Es decir, eso que les digo que parece que tratan de comportarse como la pareja. Entonces, ¿han visto eso en algún niño o en alguna niña que podrían comentarnos? Sí, o sea, lo que sería perdón, como se suele decir que está mucho debajo de la pollera de la madre, ¿verdad? Sí, podría explicar más. No, y que el niño siempre está pegado a la mamá y que no quiere, por ejemplo, cuando está con otra persona, se pone ahí, mira mal, no le gusta que se acerquen a su mamá. Sí, muy bien. ¿Alguien más ha visto eso? Creo que yo tengo una primita que, bueno, si bien ahora tiene 5 años, yo veo que cada vez tiene más apego por el papá. Ella, por ejemplo, ya los enamorados
ella quiere que a ella también se le regale algo. Se lo de su papá es su novio. Así luego y se enoja si solamente a su mamá se le trae algo a la mamá. Bueno, ella también quiere. Su papá es un novio, así ella dice. Qué buenos aportes. Entonces, fíjense que esta teoría fue hecha hace más de 120, sí, 110, 120 años y era inicialmente hecha para explicar el comportamiento de la gente de Austria de esa época. Entonces, ven que Freud ya murió hace mucho y su modelo sigue viéndose ahora. Y encima en una parte del mundo totalmente diferente a Austria. Entonces, miren, quiere decir que ese comportamiento que es común, con algunos matices o con algunas mayores intensidades, pero que podríamos decirle que es común. Entonces, Freud le explica de esta forma. Debe decir algo así como, bueno, primero este relajo debe ser biológico, pero entonces la mente debe crear cierto tipo de explicaciones para entender, o la mente crea sus procesos para entender o para explicar o para caracterizar estos cambios físicos. Como ya les dije, es así como cuando la gente, o sea, no ha comido y entonces uno se siente cansado. Ven que esto es una explicación física a la falta de energía. O sea, porque lo que sentimos es menos energía, pero uno no siente menos energía, uno siente cansancio. Son explicaciones mentales a un proceso físico. Entonces nos dice que este proceso físico seguramente es por la libido, porque, o sea, nuestro cuerpo nos empuja a buscar una persona del sexo contrario, y es entonces al que primero se tiene la mano, suelen ser los cuidadores. Entonces nos dice que este instinto se explica porque la mente construye estas etapas. Entonces los niños, el ejemplo de su compañero que dijo de la pollera, quiere decir entonces que desde los 3 años el muchacho entonces va a tener a nivel inconsciente deseo sexual hacia la mamá. Porque recordemos, o sea, que ven que ya estamos en una etapa en donde el niño ya se percató que el otro te puede dar placer. Entonces el niño busca una mujer y de forma viceversa. Ahora centrémonos en el niño. Entonces tiene deseo sexual hacia la madre, el cual se muestra con esas conductas que habló su compañero. Y a su vez va a sentir una hostilidad hacia el papá a nivel inconsciente. Y después lo que dicen es que la mente por alguna razón X, sea porque mira, sea porque supone, o sea porque oye, se entera de que la mamá anatómicamente es distinta al niño. En específico me refiero a que llega un punto, según este modelo, en donde los niños pillan que las mujeres no tienen falo. Entonces, este conocimiento le choca tanto a los varones que genera algo que se llama ansiedad de castración, que en pocas es tener un miedo tan grande a qué será que hizo la mamá para que alguien haya hecho para que alguien le haya castrado, o sea, que le haya cortado su falo. Entonces quiere decir que los niños entran en una especie de terror al saber por qué hay un grupo de personas que no tienen falo, qué será que hicieron. Entonces la mente pensaría algo así como, a ver, entonces la mamá, ¿cómo era? Sandra. Entonces, Sandra no tiene falo. ¿Qué será que le hizo? ¿O quién será que le hizo algo? Entonces, quien está cerca de Sandra es Luis, o sea, el esposo. Entonces debe ser, o sea, el niño va a decir, entonces mi papá es el que le castró a mi mamá. Entonces, esa ansiedad genera lo que se llama un complejo de castración, o sea, una especie de miedo generalizado o una especie de trauma grande que tienen los varones desde esta etapa en adelante de sus vidas. Es decir, que este miedo o esta evidencia de que puede venir alguien y te castiga con la extirpación del falo genera tanto terror que le marca a los varones a tal punto que entonces cede la hostilidad, o sea, se rinde y deja de competir con el papá por ese miedo a que el papá o los demás le castren. O sea, que Boca tiene miedo de que
los niños tienen miedo de que algún rato puedan equivocarse de forma tan fea que el papá o los demás le castren. Entonces ahí dice, bueno, entonces ya voy a dejar de pelear por el amor de Sandra y por la cervix de Sandra, sino más bien, o sea, me voy a rendir a mi papá llamado Luis. Entonces ya me rindo. Entonces, como me doy cuenta que Luis pudo acceder a un cervix, entonces el niño se pone a pensar, debe ser entonces que mi papá algo de bueno tiene. Entonces se rinde ante el padre y comienza a copiarle los comportamientos masculinos de su padre con la finalidad de que adquiera las competencias necesarias para que algún momento de su vida pueda conseguir una pareja, o sea, una mujer. Entonces a eso se refiere la tercera etapa de la identificación con el padre, porque la mente de los niños entonces dice, ya, bueno, me rindo, o sea, tengo tanto miedo al complejo de la castración que me rindo, así que voy a copiar el comportamiento de este padre, porque este padre no está castrado, así que voy a hacer lo que hace el padre para que no me castren. Y entonces ese miedo a la castración es tan grande que genera un superego. Recordemos que es superego. Ven que hablamos del iceberg, que tiene 3 niveles, consciente, preconsciente e inconsciente. Y hablamos que de esos 3 niveles existen como 3 estratos. Entonces, el ello, que era ese diablito o ese demonio que quiere cosas solamente impulsivas. Entonces, recuerden que este ello está presente en el primer año de vida, o sea, en la fase oral. Después de este ello, comienza a ser controlado por una segunda instancia llamada ego. Entonces, este control, vayan pillando que aparece en la fase anal con el control del esfínter anal. Y nos dice, miren, desde los 3 y los 4 años ya se genera el tercer estrato, que es el superego, o sea, la incorporación de las normas sociales o de las normas perfeccionistas, o esta especie de autocontrol, si le podemos llamar así, de forma muy reduccionista. Entonces nos dice que este superego o este autocontrol o estas normas sociales de comportamiento son adquiridas por el miedo que tienen los niños a que le castren. Y es por eso, miren, que uno puede entender también ahora por qué la autoconfianza de los varones se centra en general mucho en su falo, o que los niños desde edad temprana se comparan a nivel de ver quién tiene la estructura fálica de mayor volumen o con características físicas más distintivas, o por qué a nivel de la sexualidad para los varones es tan importante el falo. Entonces Freud diría, ¿usted cree que es así nomás porque así nomás es, o porque aprendieron, o porque es solo físico? Entonces nos dicen, no, vean, porque la explicación es más compleja, porque parece ser entonces que tanto para hombres como para mujeres el falo simboliza mucho. Entonces, por eso es que atentar contra el falo es, o sea, lo que más les puede asustar a los varones. Y de hecho, si revisamos a nivel histórico y cross-cultural, ese era uno de los castigos, o sea, más bravos que podían hacer ante las personas. Por ejemplo, a nivel de la esclavitud, si les hablo acerca de la cultura de mi país, o sea, cuando un esclavo, o sea, cuando un indígena copulaba con una mujer de una tez blanquecina, el castigo que le podían dar es la castración. O asimismo en otras culturas en donde había la esclavitud hacia gente africana o afroamericana, también entonces ante la formación de parejas, así sea ocasionales, de diferentes etnias, se podía castigar con la castración, y esto es algo muy temido en general por los varones. Entonces ahora ustedes están entendiendo, porque, o sea, no es simplemente por una cuestión, como dirían, un aprendizaje social, por el machismo, como le quieran llamar desde los puntos de vista sociales. Freud nos dice, vea, esto es algo más bravo porque es algo evolutivo, es algo biológico, que no solamente se cambia con educación, sino es algo más complejo. Entonces, hasta aquí, lo de la fase fálica masculina. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, antes me olvidé otra cosa. Entonces nos dice que la salud mental de los varones va a depender de cómo hayan resuelto el complejo de Edipo. O sea, si aceptaron
o sea, que tuvieron deseo sexual hacia la madre y aceptaron que tienen hostilidad hacia el padre, y también si aceptan, o sea, que no está bien copular con la madre, que aceptan que no está bien competir con el padre, o sea, que si se transcurre de forma apropiada estos 4 niveles, o sea, si se pasa de uno al otro y se hace consciente, es que entonces superaste el complejo de Edipo bien. En cambio, si hay alguien que le choca esa idea del deseo sexual hacia la madre o que le tiene bronca hacia el papá, es como, aguante, usted todavía no ha superado muy bien su complejo de Edipo. Según este modelo teórico, nadie supera el complejo de Edipo sin aprender psicología o sin estar dentro de procesos psicoterapéuticos largos. Ahora sí, ¿qué pregunta hay? Bueno, entonces voy a seguir con el complejo de Edipo femenino. Acá la vuelta se complica porque hay orden distinto y una fase más. Entonces, el primero dice que las niñas no comienzan con un complejo de Edipo, sino que ellas a los 3 años pillan por alguna razón que, o sea, de alguna manera pillan que los niños y su padre tienen un órgano que a ella les hace falta, el falo. Entonces, ellas comienzan con una especie de complejo de castración, mejor entendido como envidia del pene. Porque según Freud nos dice que desde el momento en que la niña se da cuenta que hay algo que no tiene, comienza una especie de idea obsesiva de tratar de conseguir un falo artificial hasta que llegue el punto de culminación, el punto de culminación o cuando consiguen un falo las mujeres, es cuando son mamás. Entonces nos dice esto, miren que primero lo de la madre. Ven que, o sea, si es que analizamos la diferencia en la forma de ser de una mujer antes de ser mamá y después de ser mamá, hay una diferencia muy grande en comparación con los cambios que suelen tener los varones que antes de tener hijos y después. Es decir, en ambos puede que hayan diferencias físicas, puede que haya una subida de peso, algún tipo de cosa. Pero si ustedes analizan, el cambio que tienen las mujeres es sustancialmente grandote en comparación con los cambios que tienen los varones. Entonces, si analizamos también las historias así de las mujeres cuando son mamás, puede que no les cueste encontrar así historias de que ese rato en donde ellas pudieron visualizar o sentir o imaginar que salía una especie de, entre comillas, objeto de su cervix, ya ellas se sintieron completas. O Freud diría, vea esa idea así común, ese tipo de chistes, ese tipo de memes en donde se habla de que, bueno, el hombre de la vida de la muchacha no fue un príncipe, ni un rey, ni lo que sea, sino, o sea, era alguien chiquito que, o sea, para referirse a los bebés. Entonces Freud dice, se da cuenta entonces que por más que ha pasado un siglo, y Freud inventó eso a una distancia de 12.000 kilómetros de acá de Paraguay, y se vea entonces, dése cuenta que sigue siendo vigente porque al momento de que las mujeres ven que sale una estructura de su cervix, o lo sienten o lo imaginan en caso de que haya sido una cirugía, entonces es el punto en donde la mente inconsciente por fin llega a sentirse completa, porque ya consiguió obtener el falo que le faltaba, porque ven que los niños estirados tienen una forma de falo, porque somos alargados. Entonces nos dice, en ese momento es entonces cuando las mujeres ya se sienten completas, y por eso es que, o sea, su mente cambia totalmente, o ya entonces encuentran una especie de paz o alegría distinta en comparación con lo que tienen los varones. No estamos diciendo que el varón no cambie, pero estamos diciendo que en intensidad es distinta. Entonces nos dice que desde que las niñas se dan cuenta que les falta esa estructura, atraviesan un conjunto de etapas
o tienen un conjunto de esfuerzos con la finalidad de que llegue al punto cumbre que es ser mamás. Entonces Freud nos va a decir, y si usted no me cree, a ver, entonces comparemos con esto. Están en el año 2010 ustedes, 2021, ¿cierto? Entonces comparemos, agarremos así por sorteo, una mujer, pongamos una edad de 40 años que ha decidido por alguna razón no ser mamá. Y así mismo agarremos por sorteo otra mujer de 40 años que se ha sido mamá. Pues nos diría, si usted no me cree, entonces póngase a conversar con alguna de ellas y va a darse cuenta que yo hipotetizo que esta mujer de 40 años que no ha sido mamá, sin que usted le pregunte de forma reiterada, va a justificar o va a explicar por qué no ha tenido hijos. Es decir, sin que usted saque el tema, ella va a justificar por qué no ha tenido familia. Y entonces pues nos diría, si se da cuenta, entonces, o sea, que eso, o sea, la maternidad es algo muy importante para las mujeres. Entonces, no quiere decir que estén obligadas a hacerlo, obviamente, pero nos dice que la decisión de no hacerlo o el impedimento de hacerlo ve que le trabaja mucho porque cada tanto va y saca el conflicto y habla o saca alguna justificación de por qué no logró tener familia. O igual ante los incrédulos, Freud nos diría, ah, sí, entonces, ¿y usted, o sea, por qué cree que es tan común, o sea, que las sociedades a lo largo de los siglos tienden a penalizar más a aquellas mujeres que no han logrado formar una familia en comparación con los varones? Freud diría, ¿usted en serio cree que solo por aspecto social, porque un sexo tiene más poder que el otro? ¿No cree que hay algo más? Entonces ahí uno como que comienza a entender que esta vuelta tiene sentido. Capaz que para mis alumnos varones puede que les cueste un poquito más entender esto de que hace falta un elemento y que sí o sí tienes una idea obsesiva a lo largo de tu vida para tratar de obtener un falo artificial. Pero es posible, porque ya les digo, es como difícil imaginar. Pero si ustedes analizan cierto tipo de comportamientos, como el cuidado físico, el acudir a cierto tipo de danzas que hacen las chicas, o la competencia tan dura que tienen a nivel físico entre las mujeres, uno puede entender que capaz que Freud tendría razón, porque nos diría, ¿en serio ustedes creen, o sea, que hacen todo eso solo porque se ven bien, porque se sienten bien, porque les da gusto? Entonces, ¿no creen que hay algo más fuerte que justifique eso? Porque se gasta plata, se gasta tiempo, y cuesta, o sea, mantenerse a nivel físico, no comer bien, o debe ser también incómodo estar, o sea, un montón de tiempo compitiendo a nivel físico o a nivel de quién consigue una pareja con más recursos. O sea, pues nos diría, vea, ¿usted cree que es así de sencillo o no cree que hay algo más? Entonces, la segunda etapa consiste en esto que les comenté. O sea que se genera entonces un complejo de Edipo. Es decir, que se desarrolla un conjunto de deseos por conseguir un falo. Y entonces, un falo se obtiene de forma artificial consiguiendo un varón. Por eso entonces se manifiesta con el deseo sexual hacia el padre, porque la niña ya pilla que el padre sí tiene un falo. Y entonces va a pelear contra el obstáculo de que le quiten aquel falo, es decir, el obstáculo que es la otra mujer, que es la mamá. Entonces, miren acá, la diferencia es que en las niñas, esta concientización paulatina de que no es buena idea desearle sexualmente al papá y pelear con la mamá, se va dando. Dense cuenta que es paulatina, porque el niño se entera que la mujer, entre comillas, está castrada y se asusta y se aterra y entonces dice, bueno, me rindo, hasta acá llegué, todo bien. En cambio, las niñas, según este modelo, ya al no tener ese falo, entonces dicen, o sea, que se van rindiendo de forma progresiva, porque porque ellas entonces intentan monopolizar el tiempo del papá y el papá no hace eso, sino cada tanto va y vuelve con la mamá. Entonces, después de tanto intentar, como que se dan cuenta que, bueno, o sea, parece que no, mismo no se da, así diría Freud. Entonces dice, bueno, ya, entonces si mi mamá me ganó, por algo ha de haber sido. Entonces, si ella pudo conseguir un falo, a nivel inconsciente piensa todo esto, ¿no? Entonces, algo de buena de tener mi mamá. Entonces voy a comenzar a mimetizarme, copiándole su forma de vestimenta, su forma de hablar, cómo camina, qué hace, qué dice, qué piensa. Porque si mi mamá consiguió un falo, entonces si yo le copio,
capaz que puedo conseguir uno. Y entonces se identifican con la madre. Y entonces aquí llega al quinto punto, que es uno de los elementos que el mismo Freud consideró que es altamente polémico de su modelo teórico. O dicho en otras palabras, que Freud desde que creó este modelo, sí llegó a darse cuenta que su teoría era bastante buena, pero que tenía ciertas limitaciones. Es decir, él sí afirmaba que como él planteó la fase fálica femenina, no le llegó a convencer del todo. Por eso él planteaba frases como que interpretaba que la mujer es como el continente africano. O sea, que se tiene cierto tipo de nociones de su forma de comportamiento, de cómo procesa ese tipo de cosas, pero habían elementos que no le cerraban. O sea, que según él podríamos pensar que no llegó a teorizarle de forma tan precisa como teorizó la mente de los varones. Ojo, eso no estamos diciendo que este modelo no se aplique en las mujeres. Acá estamos diciendo que es un modelo teórico que tiene evidencia, que claro que sirve. Pero el punto está en que si al mismo autor no le cerraba, quiere decir que nosotros debemos tomar con más prudencia ese modelo. Con términos más claros les voy a hablar. Puede que la cultura haga que estos pasos sean distintos en algunos pacientes. Pero ojo, puede, es decir, es una hipótesis. Entonces, esas hipótesis no invalidan al modelo. Dicho en otros términos, es algo así como que nosotros tenemos una receta que sí o sí nos sale súper bien. Y hay otras, en cambio, que hay que tener más cuidado porque tenemos menos experticia. No quiere decir que nos va a salir feo, porque la receta funciona. Solo que hay que estar más atentos o tomar con más precaución. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de las explicaciones de la mente femenina. Y claro que la receta sirve. Claro que este modelo van a poder ustedes aplicarlo. Pero acuérdense que el mismo Freud dijo, bueno, pero o sea, tenga cuidado, o sea, estése más pendiente o dude un poquito más. Entonces, el quinto punto es de uno de los más polémicos, como les dije, que es que según Freud, las mujeres tienden a presentar un superego débil en comparación con el superego fuerte de los varones. Porque este superego débil, o sea, no, tiene esas características porque no es que incorpora así de golpe las normas sociales, ya que la niña, según Freud, no se rinde así de golpe como lo hace el niño, porque ven que el niño se asusta, entonces bueno, me rindo, entonces díganme qué hacer y no me castren. En cambio acá, según Freud, como la niña ya está castrada, entonces no es que le angustia o no tiene ese miedo porque le quiten algo muy valioso, sino que más bien tiene un apetito por conseguirlo. Entonces de a poco comienza a incorporar las normas sociales. Entonces, esto se entiende desde el punto de vista histórico y geográfico. Es decir, este modelo fue creado en Austria en la época victoriana, la cual recordemos que se caracterizaba porque ahí se difundía la idea de que las clases medias y altas tenían que comportarse de una manera bastante pulcra, o sea, guardar mucho protocolo. Y bueno, en general también a la gente humilde, a la gente pobre, pero a quienes más se les satanizaba para que se porten bien son las clases medias y altas. Entonces, entre esas normas de pulcritud estaba que las mujeres tenían, entre comillas, prohibido el hecho de disfrutar de su sexualidad. Es decir, que las mujeres, exagero, ¿no? Que siempre tenían que comportarse como damas, entonces no mostrando su cuerpo, y cuando estaban teniendo intimidad, la mujer no podía mostrar sensaciones o muestras de que le está gustando, sino que tenía que estar en una especie de estado de neutralidad. Entonces, eso no se aplicaba a los varones, es decir, los varones, o sea, en el momento de la cópula sí tenían la libertad de poder expresarse que le está gustando o que está obteniendo placer. Entonces, con esto quiero que entiendan que la libido, que seguramente ambos tienen en las mismas intensidades, se satisfacía de una forma distinta según los sexos. Es decir, ambos copulaban y satisfacían la libido, pero el varón entonces podía satisfacerla de una forma más directa porque podía expresar más su agrado. En cambio, la mujer, al tener intimidad, claro que satisfacía su libido, pero al estar restringida en la manifestación o espontaneidad, entonces se restringía menos, se expresaba la libido menos o se retraía la libido, por llamarle de alguna forma. Entonces,
esa libido acumulada generaba que entonces los pacientes de Freud se caracterizaban porque, los pacientes de Freud se caracterizaban porque según él eran más histéricas. Bueno, en ese tiempo se utilizaba el término histérico. O sea, que se notaba que estaban más impulsivas, más enojadas, o que tenían cambios abruptos del estado de ánimo, o que parecía que no se frenaban en las emociones. O dicho en términos de Freud, como que estarían actuando como, guardando el respeto, obviamente, como que estamos ante un toro que le liberamos y entonces el toro comienza a hacer relajo por todo lado y quiere matar así a medio mundo en las calles de Sevilla. En cambio, nos dice que cuando trabajaba con varones, se daba cuenta que este toro, o sea, no era tan inestable, o sea, no se movía con esa misma fuerza. Entonces él pensaba, capaz entonces que los varones se frenan porque tienen un superego fuerte. En cambio, las mujeres no se frenan, sino, o sea, parece que son más impulsivas en ese aspecto, porque seguramente tienen un superego débil. Entonces, ahí Freud plantea estas diferencias a nivel de de cómo crece la mente y cómo llegamos a obtener el superego. Ahora habría que revisar esto porque más bien en algunos lados podríamos interpretar que parece ser que las niñas parece que tienen un superego más fuerte porque como que se restringen más y los varones parece que son más impulsivos. Independientemente de este hecho de quién tiene el superego más fuerte, el punto que necesito que entiendan es que así se forma el superego. O sea que nosotros completamos los 3 estratos de la mente según cómo nosotros resolvamos el complejo de Edipo. Y según esta teoría nos dice que la clave de toda enfermedad mental o la raíz misma de toda enfermedad mental radica en que debemos analizar cómo fue la relación de nuestros pacientes con su figura paterna y materna. Entonces me refiero a que debemos indagar cómo fue ese tipo de relación. No de forma real, así, o sea, cuánto tiempo vivió con el uno o con el otro, sino cómo el paciente lo recuerda o cómo el paciente supone. Porque nosotros trabajamos a partir de la construcción mental, no necesariamente a partir de lo que de verdad pasó. Y esto enfatizo porque póngase que tenemos pacientes que son huérfanos. Entonces, quiere decir, bueno, entonces si se murió, ya entonces se fregó. Entonces, no, porque nosotros trabajamos a partir de las construcciones mentales. Bueno, entonces, hasta aquí les consulto qué preguntas tienen y damos por finalizada la clase. Perdón, otra cosa que me olvidé. Entonces, según este modelo teórico, se plantea que sí o sí, es decir, es indispensable que los niños se críen, por lo menos, que los niños se críen con 2 cuidadores, porque uno no puede ser objeto de deseo y puede ser la competencia, sino sí o sí necesitamos la presencia de 2 cuidadores, el uno que tenga roles más feminoides y el otro más masculinoides, independientemente del sexo que tenga. Entonces, fíjense, o sea, cuán complejo es, si es que por alguna razón tenemos la falencia de alguno de los 2 cuidadores. Ahora, les escucho. Profe, ¿y qué pasa? No sé si es un caso muy extremista, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que el niño, bueno, convive con la mamá, el papá, pero también vivencia o ve situaciones así que la mamá o el papá en todo caso tienen otras relaciones? Claro, lo que acá nos daría a entender es que los roles se van construyendo a partir de las figuras más cercanas. Entonces, pónganse la presencia de amantes o algo así. Ven que estaría menos cercano del niño. Puede que sospeche o algo así, pero al fin y al cabo, o sea, va a estar más cercano a los cuidadores. Entonces, más allá de que haya otros varones como amantes o tíos o como le quieran llamar, u otros familiares alrededor del niño, lo importante es entonces analizar la relación que tenga con sus figuras masculina y femenina, o sea, sus cuidadores. Y como que hay veces que pasa que no son los padres. Es decir, lo más importante es los cuidadores directos, más allá de que haya más o menos gente. Otra pregunta. Sí, y profe, yo tengo una consulta.
¿qué pasaría, por ejemplo, en el hipotético caso de que un niño está viviendo con el padre y el padre constantemente está cambiando de pareja? Es decir, no tiene un rol femenino constante en ese periodo. Qué buena pregunta. Entonces, ahí lo que tenemos es la ausencia de una figura femenina. Entonces, quiere decir, o sea, que la, la falencia de una madre, llamémosle madre fija, porque ve que lo que el niño está teniendo son, ¿cómo se llama? Hay un término en psicología se llama padres temporales cambiantes, algo así creo que. O sea, pocas tener diferentes parejas. Entonces, esto generaría una deficiencia en el niño, porque, o sea, no va a tener un objeto de deseo. Porque entonces, como va cambiando la muchacha, entonces, o sea, no es que va a poder celarle tanto a estas nuevas parejas temporales. Entonces, en pocas palabras, para no meterme en temas de las siguientes clases, va a haber un impacto bastante bravo en el niño. O sea, sí, va a tener un problema con las figuras maternas. O sea, que entonces puede que se manifieste con la obsesión de querer, les hablo así de frente porque ya ustedes están en otro nivel. Entonces, que va a presentar conductas de búsquedas obsesivas de objetos de placer, o sea, búsquedas obsesivas de tener más cervix en su vida, o puede darse comportamientos de cambio opuesto, un alejamiento obsesivo de conseguir cervix. Es más complejo, pero para darle una idea de lo que puede pasar. Igual si le cambian el sexo, es la misma vuelta. O sea, ante la ausencia de una figura paterna, entonces la niña puede convertirse en una mujer, en donde busque de forma obsesiva estar con un varón de mayor edad, que a la vez sea su pareja sexual, como que también sea su padre. O esta niña, en cambio, puede tener una búsqueda obsesiva, o sea, excesiva, de salir con personas de menor edad o de menor estatura o de menor inteligencia o de menor estrato socioeconómico, con la finalidad de conseguir un falo más maleable o más, que no hable tanto, sino que esté ahí, o sea, una especie de diamante de tejido humano. Otra pregunta. Profe, ¿y si es en caso mixto, por ejemplo, el padre tiene una hija y tiene madres, diferentes madres, o sea, figuras maternas? Ya. No, perdón, ahí no entendí cómo sería. ¿Me podría explicar de nuevo? No, si por ejemplo es, viste que te consulté si es que era un papá con un hijo, y si es que es, por ejemplo, un papá con una hija y diferentes figuras maternas, entonces, tipo, ¿le va a costar más pasar esta fase o cómo sería? Claro, entonces, si es que no tiene, si una niña no tiene una figura materna fija, entonces va a tener un problema con la identificación con el rol de mujer. Entonces, capaz que según este modelo teórico, tendría comportamientos más masculinoides. No estamos hablando de su orientación sexual, pero va a tener capaz que comportamientos más masculinoides, como minimizar las emociones, ser más competitiva, o inclusive puede darse el caso de que tienda a tener más roles, póngase de deportes que se asocian más a un sexo en comparación con otro. Porque, o sea, tiene un déficit en ver un modelo para copiar, o al revés. O sea, cuando no hay figura paterna, puede que el niño no tenga a quién copiar. Entonces, por eso es que también se recuerda que hay que tener cuidado también, o sea, a qué personas expone uno a los niños, porque si no tiene figura paterna o materna, va a copiar lo que vea, y uno tiene el derecho cuando es adulto de salir con quien quiera. Pero estamos hablando de otra vida, o sea, de un niño. Otra pregunta.
Bueno, entonces, vamos a llegar hasta aquí. A breves términos, entonces ven que hemos mirado en las fases del desarrollo hasta la etapa fálica. Nos faltan 3 más. Como ejercicio sí les puedo recomendar que piensen esta vuelta del complejo de Edipo, o sea, a qué punto son conscientes del deseo que tuvieron o de la competitividad que tuvieron hacia uno de sus progenitores, de cuánto se rindieron o cuánto mimetizaron. Porque así también uno va a poder comprender por qué ha tomado cierto tipo de elecciones a nivel de la pareja actual, si está en pareja o de parejas pasadas. Y esto les va a servir para entender por qué uno también replica cierto tipo de comportamiento. Igual, y si es que no les chocó o no se entendió, analicen por qué no se entendió, porque algo debe ser, alguna defensa de algún mecanismo o alguna cosa así. Bueno, entonces, para finalizar, les pido que por favor pongan su nombre en el chat para poder pasarle a la profesora Mareco su asistencia.